comprobada en laboratorios de Chicago, Estados Unidos, en 1954, de que los dragones de Komodo son los únicos animales prehistóricos que viven en nuestra era y que se han mantenido sin evolucionar en esas islas desde hace 136 millones de años. La prohibición de navegar en embarcaciones livianas por estas costas y visitarlas por motivos que no fueran políticos, militares, turísticos o científicos se mantuvo hasta 1945, cuando Indonesia se independizó. En el intertanto, las autoridades europeas fundaron 20 zoológicos en distintos poblados de las islas, desarrollaron programas de inserción de animales domésticos en las casas y departamentos de los habitantes de Yakarta, realizaron una importación masiva de aves desde las Islas Canarias, en vano, todo en vano. Año a año, jóvenes y viejos indonesios se negaron a tener gatos o perros en sus casas, a alimentar a los pájaros enjaulados que les regalaba el gobierno, a subirse a los buses especiales que ponían a su disposición para visitar los zoológicos los días festivos. Incluso se construyó una reserva natural que permitía a los habitantes de las islas cercanas recorrer un sendero donde, detrás de rejas, podían observar a los dragones sin peligro, pero nada funcionó. Cada primavera siguió existiendo de manera clandestina, la mayor parte de las veces de noche, cuando había luna llena, en complicidad con la policía local, el oficio del remador de Komodo, hombres cuyos músculos, ojos y respiración estaban especialmente preparados para surcar las aguas y llevar a los jóvenes deseosos de ser iniciados en el nado por aguas peligrosas, y a sus familiares que necesitaban presenciar el encuentro entre esos cuerpos nuevos de su familia y esas criaturas enormes, antiguas, apacibles, corrosivas, enigmáticas, a las que temen y admiran. Quizás sea necesario agregar que actualmente, como siempre en sus millones de años de existencia, se ha anunciado que los dragones están a punto de desaparecer. Las organizaciones zoológicas mundiales, por supuesto, tienen a este animal en su lista roja de especies amenazadas de extinción. Y nosotros, los editores de las 17 microeditoriales que están celebrando esta semana, 18, perdón, que estarán celebrando esta semana, y todas las microeditoriales que existen, queremos ser esos remadores de Komodo. A continuación, queremos presentarles a las 18 microeditoriales que estarán con nosotros. Este día va a ser un preámbulo de las mesas de discusión, las lecturas transmediales, las conversaciones con copa de vino en la mano o los momentos que ustedes se acerquen a el lugar donde están exponiendo y vendiendo libros y pregunten cómo se hizo, cómo se hace, cómo pueden ustedes entregar un original, por ejemplo, o cómo pueden encontrar un original y convertirlo en un libro. En enero de este año hicimos una investigación para dar con las microeditoriales que existen en Chile y también en otros países de habla castellana de nuestra América. A muchos los contactamos por correo electrónico, a los menos los llamamos por teléfono y 13 de los editores autogestionados chilenos nos respondieron, 14 de los editores autogestionados chilenos nos respondieron que les interesaba juntarse a conversar de todo esto. Luego invitamos a 4 microeditoriales de otros países, 2 argentinas, una peruana y una mexicana, y todos dijeron que sí, encantados. Así que les cuento que a esta fiesta van a asistir las siguientes microeditoriales: Colectivo Lingua Quiltra, las ediciones Animita Cartonera, las ediciones de La Calabaza del Diablo, las ediciones del Temple, las ediciones Cierto Pez, las ediciones Frontera Sur, las ediciones Lanzallamas, las ediciones Mantra, las ediciones Metales Pesados, las ediciones Puerto de Escape, las ediciones Tácitas, la editorial Estruendo Mudo, la editorial Mansalva, la editorial Problema, la editorial Sexto Piso, Interzona Editora, Ripio Ediciones y Sangría Editora. Esto está en estricto orden alfabético, para que no haya sospechas. Obviamente, antes de bailar y soplar velas es necesario hacerse amigos, conversar, conocer quién va a ser tu invitado, con quiénes vas a estar en el viaje, qué es lo que le interesa a esos primos tuyos que nunca has visto pero sabes que tienen tanto en común como diferencia. Entonces la Mónica y yo nos sentamos a escribir un cuestionario sobre cada uno de los puntos que nos parecen relevantes en el problema de la creación editorial, de las concepciones literarias, del funcionamiento concreto de un sello minúsculo de publicaciones en el mundo, de las relaciones culturales que podemos establecer entre nosotros, de nuestro vínculo con la sociedad en que vivimos, de lo local, de lo particular, lo general, lo internacional, lo global. Y estas fueron las preguntas, estas fueron las respuestas. Nosotros elegimos algunas de las preguntas porque es un cuestionario largo, son más o menos... Sí. Hicimos un cuestionario más o menos 32 preguntas con distintas secciones. Primero, tratando de que las editoriales, las distintas experiencias nos contaran
como definieran conceptualmente qué es lo que era una microeditorial, haciendo claro el alcance de por qué elegimos este término. Después otra parte de cómo hicieron la gestión, otra parte sobre el sentido literario, y otra parte ya de relaciones entre otros países y otras editoriales. De estas 32 preguntas elegimos, no sé cuántas en realidad, un poco nos guiamos por las preguntas que nos gustaban, y lo entretenido fue que leyendo después y poniendo cada respuesta de las editoriales una al lado de la otra, fueron saltando las diferencias. Algunos se enojaban con el cuestionario que era muy largo, otros hablaban sobre, se sentían súper tocados también sobre todo en la parte de relevancia, de cómo adquirir relevancia o alguna voz. Otras personas se enojaron justamente por eso mismo. Entonces elegimos las cosas más o menos una línea que permita a usted ir entendiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de una microeditorial. La primera pregunta que hicimos es esta. En tu experiencia, ¿qué define el modelo microeditorial a diferencia de una editorial independiente y una editorial comercial? ¿Cuáles son los puntos en los que coinciden y cuáles son los puntos en los que se diferenciaron? Y la editorial Lanzallamas, nosotros escogimos algunas de ciertas editoriales para dar una vista amplia de los resultados. La editorial Lanzallamas contestó lo siguiente: en el desarrollo de Lanzallamas como editorial descrito en el marco de este encuentro, donde se ha presentado un grupo muy vasto de microeditoriales, deberíamos decir que es una forma más de realizar proyectos literarios, acaso como extensión de los contenidos de nuestro espacio de difusión creativa, lanzallamas.com. Pero es más que eso. Desde que planteamos presentar libros con materiales virtuales, materializamos con una visión que integra, en muchos casos, también otras manifestaciones creativas. Los libros de Lanzallamas son libros de autor, porque comprenden un trabajo dual, una experiencia de creación compartida entre un escritor y un diseñador. Los libros editados por Lanzallamas son una apuesta ideológica y estética, desarrollada de manera colectiva, autogestionada e independiente. Su catálogo crece de acuerdo a afinidades literarias y artísticas, no a lineamientos del mercado. Como sello nos comprometemos a pensar en libros como objetos de uso cotidiano, prácticos, modernos y sencillos. Cada autor es dueño de su libro. Lanzallamas edita, diagrama, diseña y distribuye. Lanzallamas hace los libros que siempre quisimos leer. Hoy no podemos pensar en la independencia creativa sin una condición de autonomía, lo que supone adscribir a una posición autogestionaria que defina por principio una política de trabajo, es decir, una posición ideológica. No podía ser de otro modo. Nos resultan inseparables y la línea editorial que hemos mantenido ha sido consecuente con estos lineamientos. Lo personal es político y esa autonomía ganada es la actitud de una acción productiva sostenida por un equipo. Do it yourself, hazlo tú mismo, porque reconoce una acción y efecto de producción en la que somos responsables. Al realizar un trabajo formal y real, efectuado por personas que dentro de su tiempo laboral generan un espacio y otro tiempo para la creación. Roberto Art, nuestro mentor en llamas, aventurado. El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia del cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro. Esa es la empresa a la que hemos dedicado un valioso tiempo, no materializamos valores de intercambio inmediato o explícito. La editorial Puerto de Escape, a diferencia de Lanzallamas, escribió algo muy cortito. Casi no existen puntos de coincidencia, pues donde las editoriales comerciales persiguen lucro, transversalidad y moda, las editoriales independientes se las juegan por la autogestión, la multidiversidad y la apuesta a futuro. Animita Cartonera, por su parte, escribió que creo que cada vez nacen más conceptos para ubicarse en los bordes, en los límites, en los extramuros de un sistema que impulsa lo que no se considera realmente acorde al funcionamiento consensuado. Las lógicas de mercado son suplidas, creo, por ciertas lógicas románticas de concebir la idea de publicar un libro. Es una suerte de trabajo artesanal. La editorial Problema contestó que pensamos que la microeditorial se define como un espacio de experimentación en el rubro editorial. Generalmente es el primer acercamiento al espacio cultural del libro. Esto permite un margen más amplio de acción, no limitado por los condicionamientos del mercado. Entendemos por el margen de acción la capacidad del editor y la editorial de experimentar creativamente con el objeto del libro
y con los lineamientos literarios que definen la literalidad históricamente. Además, este margen de acción está respaldado por la autonomía respecto al mercado, del Estado y de las instituciones centradas en el campo literario. Por lo tanto, es un espacio de autogestión. Por otro lado, un aspecto relevante que une a las microeditoriales, editoriales independientes y comerciales es tratar de vivir económicamente gracias al trabajo que se realiza. Por ende, las microeditoriales serían el comienzo de este camino.